Bienvenidos nuevamente a mi buzón de terror, el lugar donde las historias nacen entre la niebla y las tumbas olvidadas. Si disfrutas relatos que perturban y no te dejan dormir, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? Apaga las luces, sube el volumen, porque en los cementerios nada descansa realmente. Historia número 1. Me llamo Damián, y lo que voy a contar pasó hace años, cuando mi esposa Nora, nuestra hija Camila y yo intentamos empezar de nuevo. Nunca había hablado de esto en público, pero hay recuerdos que no se apagan. Vivíamos en Oaxaca, buscando calma después de una etapa difícil. La casa apareció casi por accidente. Estaba en venta a un precio que sí podíamos pagar, demasiado bueno para ser real. Era grande, de muros altos y patio amplio. El único detalle era el panteón abandonado justo enfrente, con cruces torcidas y hierba crecida. Nos convencimos de que no era nada. La primera semana fue tranquila. El clima era fresco por las noches, olía a tierra húmeda y a flores secas del panteón. Camila corría por la casa como si siempre hubiera vivido ahí. Yo pensé que por fin todo iba a mejorar. La segunda semana empezaron las noches raras. Camila despertaba llorando, sudada, diciendo que había soñado cosas que no sabía explicar. Pesadillas, pensé. Tenía 7 años. La dejamos dormir con nosotros, y eso pareció ayudar. Solo un poco. Después de varios días así, Nora y yo decidimos que ya era momento de que Camila regresara a su habitación. Pensamos que seguir durmiendo con nosotros solo reforzaba sus miedos. Ella no protestó, pero esa noche la noté más callada de lo normal. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Camila dijo algo que nos desconcertó. Contó que había despertado en la noche y que, sin saber cómo, ya estaba parada frente a la ventana de su cuarto, mirando hacia el panteón. Nora le preguntó qué había visto. Camila respondió con naturalidad que había una mujer ahí, de pie, entre las tumbas. Dijo que no caminaba ni hacía nada, solo estaba parada, como si esperara algo. Lo dijo sin miedo, y eso me inquietó más. Intenté explicarle que tal vez estaba medio dormida, que a veces uno se levanta sin darse cuenta. Camila negó despacio. Dijo que estaba despierta, que recordaba todo, y que la mujer había estado ahí un buen rato. Esa noche me levanté al escuchar un movimiento en su cuarto. Cuando entré, Camila estaba parada junto a su cama, mirando fijo hacia el colchón, como si hubiera alguien ahí. Me dijo en voz baja que la mujer había entrado. Miré hacia la ventana y luego al panteón, pero no vi nada, solo la oscuridad de siempre. La tomé de la mano, la acosté con cuidado y me quedé unos segundos observándola hasta que cerró los ojos. Después regresé a mi habitación, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación. A la mañana siguiente, Camila nos contó que esa noche había sido distinta. Dijo que la mujer ya no estaba quieta en el panteón, que esta vez la vio avanzar poco a poco, cada vez más cerca de la casa, sin prisa, como si supiera el camino. Camila dijo que cuando se dio cuenta de eso, se metió bajo la cobija y se quedó ahí un buen rato, escuchando el silencio de la casa. No gritó ni nos llamó, solo esperó. Cuando volvió a asomarse, la mujer ya no estaba afuera. Lo que vio después fue lo que más nos inquietó. Camila aseguró que alcanzó a verla entrar a la casa, cruzar el patio, como si conociera el lugar. No dijo por dónde, solo repitió que ya estaba adentro y que por eso no quiso moverse. Nora y yo nos miramos sin saber qué decir. Tratamos de mantener la calma, de no mostrar miedo. Le dijimos que quizá había sido otro sueño, pero Camila se molestó. Dijo que no estaba dormida, que esa noche había sido demasiado clara. Con el paso de los días, Camila empezó a cambiar. Se volvió irritable, respondía mal, evitaba mirarnos a los ojos. Ya no quería jugar ni salir. Pasaba horas encerrada en su cuarto, sentada en el piso, haciendo cosas que no nos mostraba.
Una tarde entré a su habitación mientras ella no estaba. En el suelo encontré una hoja de cuaderno llena de rayones oscuros, hechos con tanta fuerza que el papel estaba casi roto. No eran dibujos. Parecían intentos de escribir algo una y otra vez. Entre esos trazos había un nombre. Estaba escrito torcido, repetido, como si lo hubiera practicado muchas veces. No lo reconocí, pero me dio una sensación extraña verlo ahí, como si no perteneciera a una niña de 7 años. Cuando le pregunté por la hoja, Camila se puso nerviosa. Dijo que no recordaba haberla hecho, que solo aparecía cuando despertaba cansada, como si no hubiera dormido nada. Esa noche volvió a despertarse varias veces, murmurando cosas que no entendí. Empezamos a escuchar ruidos suaves por las noches, pasos cortos, movimientos en lugares donde no había nadie. Nada fuerte, nada claro. Lo suficiente para mantenernos despiertos, atentos, con esa sensación constante de que algo no estaba bien. Una madrugada, al pasar frente al cuarto de Camila, escuché que hablaba en voz baja. No parecía un sueño. Decía el mismo nombre que había visto en la hoja. Carmen. Abrí la puerta de golpe. Camila estaba sentada en su cama, sola, mirándome como si yo hubiera interrumpido algo importante. Después de esa noche, ya no pudimos fingir que todo era normal. Camila despertaba agotada, con ojeras marcadas, y a veces no recordaba lo que había dicho o hecho horas antes. Decía que soñaba con la casa, pero no como la veíamos nosotros, sino como si fuera de otra época. Un par de días después, salí temprano y vi a 2 hombres trabajando dentro del panteón. Llevaban chalecos y carpetas. Aproveché para preguntarles si sabían algo de una mujer que solía verse por ahí en las noches. Se miraron entre ellos antes de responder. Uno me preguntó dónde vivía. Cuando señalé la casa, su expresión cambió. Me dijo que esa vivienda llevaba muchos años sin habitarse, que la última dueña había sido una mujer que terminó muy mal y que desde entonces nadie duraba ahí demasiado tiempo. Les insistí. Les dije que mi hija había mencionado un nombre varias veces durante la noche. Sin decir mucho, uno de ellos me pidió que lo siguiera. Caminamos entre las tumbas hasta una lápida vieja, casi cubierta por maleza. Cuando limpié un poco la superficie, pude leer el nombre completo grabado en la piedra. Carmen Solís. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Era el mismo nombre que Camila repetía dormida, el mismo que había escrito sin saber por qué. Regresé a la casa con esa imagen clavada en la cabeza. Esa noche escuché a Camila murmurar otra vez, como si alguien le hablara muy cerca. Nora ya no podía ocultar el miedo. Los 3 estábamos agotados, pero Camila parecía cargar con algo más. Uno de los hombres del panteón me habló de su tía, una curandera conocida en la zona. Dijo que no perdíamos nada con llevar a la niña. Al día siguiente, sin explicarle demasiado, la llevamos hasta un pueblo cercano. Cuando la mujer vio a Camila, su expresión cambió de inmediato. Sacó una cruz pequeña y nos pidió que nos sentáramos. Dijo que la niña no estaba enferma, pero que alguien se había aferrado a ella, aprovechando su edad y su sensibilidad. La sesión fue larga y difícil. Camila lloró, se agitó, se aferró a Nora como nunca. La mujer murmuraba palabras que no entendíamos, pasaba hierbas por su cabeza y repetía el nombre que ya conocíamos, una y otra vez. Al salir, la curandera nos dijo que no regresáramos a esa casa, que algunas personas dejan algo atrás y que no siempre se queda donde debería. Esa noche, Camila durmió completa por primera vez en semanas, sin levantarse, sin hablar dormida. No lo pensamos mucho. A las pocas semanas pusimos la casa en venta y nos fuimos. Camila volvió a ser la misma, como si nada hubiera pasado. Yo no volví a pasar frente a ese panteón. Hay lugares que no están vacíos, aunque lo parezcan. Historia número 2. Me llamo Andrea, y esto que voy a contar no lo hago para asustar por gusto. Lo hago porque aún hoy, cuando cierro los ojos, recuerdo cada detalle con una claridad incómoda.
pasó cuando iba en la preparatoria, en el Estado de México, una noche que empezó como cualquier reto tonto. Éramos 6, Paola, Alba, Mateo, Emiliano, Aldo y yo. Teníamos cámaras, celulares y esa seguridad absurda de creer que nada podía salir mal. La idea era simple: ir a un panteón viejo, grabar un rato y ver si alguien se asustaba de verdad. Uno de ellos consiguió una camioneta prestada. Salimos cerca de las 11 de la noche. El trayecto fue silencioso, con bromas que sonaban forzadas. Afuera hacía fresco, el cielo estaba despejado, y al bajar sentí ese olor a tierra húmeda que siempre se queda en la ropa. Dejamos la camioneta justo en la entrada. El portón estaba abierto, sin cadenas, como si nadie se hubiera molestado en cerrarlo. Adentro, las tumbas se alineaban torcidas, algunas con flores secas, otras con veladoras apagadas desde hacía días. Caminamos entre los pasillos sin prisa. Al principio todo parecía normal, demasiado normal. Se escuchaban grillos, hojas moviéndose, nada más. Pasó casi una hora y no había historias, ni sustos, ni nada que valiera la pena grabar. Ahí fue cuando Aldo empezó a inquietarse. Decía que estábamos perdiendo el tiempo. Su voz rompía el silencio más de lo necesario. Se subía a las tumbas, pateaba arreglos viejos, se reía fuerte, como queriendo provocar algo. Yo sentía vergüenza ajena. El olor a flores marchitas se mezcló con algo más desagradable cuando cruzó límites que no debía. Los demás se reían nerviosos, pero nadie lo detuvo. El panteón seguía igual, inmóvil, como ignorándonos. Esa calma empezó a desesperarnos a todos. Mirábamos los celulares, las sombras largas, los relojes. Era como si el lugar se negara a reaccionar. Alguien dijo que tal vez separados veríamos algo distinto, algo que no fuera tan aburrido. Nos miramos sin estar convencidos. La idea no me gustó desde el inicio, pero nadie quiso parecer miedoso. Acordamos dividirnos en 2 grupos y caminar en direcciones opuestas, prometiendo volver al mismo punto. Mientras nos alejábamos, sentí que el silencio ya no era igual. No había pasado nada, todavía. Pero algo en el ambiente, en la forma en que mis pasos sonaban sobre la grava, me hizo pensar que separarnos había sido un error. Seguimos caminando sin mirar atrás. En mi grupo íbamos Aldo, Paola y yo. Las luces del panteón ya no alcanzaban esa zona y apenas usábamos la linterna del celular. El suelo cambiaba de textura, de grava a tierra blanda, y cada paso se sentía más lento. Aldo seguía burlándose, pero ya no tan fuerte. Su voz rebotaba raro entre las tumbas. Paola caminaba pegada a mí. Yo trataba de convencerme de que todo era sugestión, que el miedo venía de estar separados y nada más. Pasaron unos minutos así, hasta que escuchamos algo detrás. No fue fuerte, solo un ruido seco, como cuando alguien pisa una rama. Nos detuvimos al mismo tiempo. Pensamos que eran los otros intentando asustarnos. Aldo gritó un insulto, esperando respuesta. No hubo risas, ni pasos apresurados. Solo silencio. Seguimos avanzando, pero ahora volteábamos seguido. La linterna temblaba un poco en mi mano, y eso me molestaba más que el ruido. Entonces escuchamos pasos. Claros. No corrían, no se acercaban rápido, solo seguían el mismo ritmo que nosotros. Me detuve otra vez. Los pasos también se detuvieron. Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca. Paola dijo que mejor regresáramos al punto donde nos separamos. Nadie discutió. Dimos media vuelta, tratando de no apresurarnos, como si caminar normal pudiera evitar que algo nos siguiera. En el camino, Aldo ya no decía nada. Solo respiraba fuerte. Yo me di cuenta de un olor distinto, como a humedad encerrada, que no estaba antes. Las tumbas parecían más juntas, como si el espacio se hubiera reducido. Al llegar al punto acordado, vimos luces moverse a lo lejos. Eran los otros. Venían corriendo.
Sus caras no parecían de broma. Mateo casi se tropieza al llegar, y Emiliano tenía los ojos abiertos de más. Dijeron que habían visto a alguien entre las tumbas, una silueta parada, sin moverse. Intentaron grabar, pero el celular se apagó. Alba no dejaba de mirar atrás, como esperando que algo saliera de la oscuridad. Nadie propuso seguir grabando. Sin decirlo, todos pensamos lo mismo. Regresamos rápido hacia la entrada. El portón seguía abierto, igual que cuando llegamos, pero ahora esa abertura se sentía como una salida demasiado evidente. Mientras corríamos hacia la camioneta, tuve la sensación de que el panteón estaba demasiado callado, como si todo se hubiera detenido para mirarnos irnos. Y en ese momento, lo único que quería era encender el motor y no volver a mirar atrás. Llegamos a la camioneta casi al mismo tiempo. Nadie se subió con calma. Las puertas se cerraron de golpe y todos hablábamos encima de todos. Emiliano se sentó adelante y giró la llave. El motor no respondió. Solo ese clic seco que no quieres oír. Pidió que no lo presionáramos, pero era imposible. Afuera una neblina baja empezó a rodearnos, no espesa, pero suficiente para borrar las tumbas más cercanas. Apenas veíamos el portón. Las ventanas comenzaron a empañarse por nuestra respiración agitada. Aldo, el mismo que antes se había burlado de todo, estaba en silencio. Tenía los ojos brillosos, la boca apretada, y respiraba mal. No decía nada, pero estaba casi llorando. Verlo así me dio más miedo que cualquier ruido. Alguien dijo que nos bajáramos a empujar, pero nadie se movió. Entonces la camioneta se sacudió. No fue violento al inicio, más bien torpe, como si algo se apoyara del lado derecho. Luego volvió a moverse, ahora del otro lado. Gritamos. Paola lloraba sin hacer ruido. Alba rezaba en voz baja. Yo sentía cómo el asiento vibraba bajo mis piernas. La camioneta se balanceaba despacio, sin golpes, sin prisa. Fueron segundos eternos que se estiraron más de un minuto. De pronto todo se detuvo. La neblina empezó a retirarse igual de lento que llegó. Emiliano volvió a girar la llave, temblando. Esta vez el motor encendió como si nada. Salimos de ahí sin voltear. El camino de regreso fue silencioso. Nadie quiso revisar videos ni hablar de lo que pasó. Aldo iba encorvado en el asiento, secándose la cara, mirando fijamente el tablero sin decir una sola palabra. Cuando llegamos a la casa de uno de ellos y bajamos, alguien dijo que miráramos la camioneta. Su voz sonaba hueca. Caminé despacio hacia atrás, sin entender por qué el estómago se me cerraba de esa forma. La carrocería estaba marcada. No eran rayones, eran huellas. Manos completas, abiertas, cubiertas de lodo seco, por los costados y la parte trasera. Algunas estaban a la altura de las ventanas, otras más abajo, como si hubieran empujado. Nadie tocó nada, nadie tomó fotos. Solo nos quedamos viendo. Con el tiempo entendí algo. Hay lugares que no necesitan reaccionar de inmediato. A veces esperan. Y cuando sienten que no hubo respeto, se aseguran de que lo recuerdes. Historia número 3. Me llamo Amelia y nunca pensé contar esto en voz alta, pero hay recuerdos que se quedan respirando detrás de uno. Vivíamos en Puebla, en una colonia tranquila, de calles angostas y casas antiguas, donde todos se conocen y nada parece salirse de lo normal, hasta que pasa. Mi hijo Sebastián tenía 4 años cuando empecé a notarlo. Jugaba solo en la sala, con sus carritos alineados, hablando en voz baja. No eran balbuceos, eran frases completas, pausadas, como si esperara respuestas que yo no podía oír. Al principio no me alarmé. Juan, mi esposo, decía que era normal, que todos los niños inventan amigos. Yo lo observaba desde la cocina, escuchando cómo reía, cómo asentía con la cabeza, cómo a veces se quedaba callado, mirando un punto fijo del pasillo. Había momentos que me incomodaban. Sebastián no improvisaba.
Escuchaba. Se quedaba quieto, con los dedos apretando algún juguete, y luego respondía serio, como si alguien le hubiera dicho algo importante. Cuando le preguntaba con quién hablaba, solo decía: con él. Una tarde llegó mi mamá, Minerva, a visitarnos. El olor a café llenaba la casa y Sebastián jugaba cerca del sillón. Volvió a hablar solo. Mi mamá sonrió y dijo que no me preocupara, que quizá era su ángel guardián cuidándolo. Esa idea me tranquilizó más de lo que debería. Pensé que era una forma bonita de explicarlo. Sebastián empezó a decir que él siempre estaba cerca, que no se iba nunca. Mi mamá lo bendijo, le tocó la cabeza y el tema murió ahí. Los días siguieron normales. Afuera se oían los camiones bajando la avenida, los vendedores lejanos, el viento moviendo las ramas del árbol frente a la casa. Pero dentro, Sebastián hablaba cada noche antes de dormir. No gritaba. Susurraba, como si no quisiera despertar a alguien más. A veces reía, a veces se quedaba en silencio por largos segundos, escuchando. Yo me detenía en el pasillo, conteniendo la respiración sin darme cuenta. Una noche me acerqué a su cuarto. La luz estaba apagada, solo entraba lo amarillo del poste de la calle. Lo vi sentado en la cama, mirando la pared. Dijo algo que no entendí, y luego se rió bajito. Sentí un escalofrío lento recorrerme la espalda. Le pregunté con quién hablaba a esa hora. Sin voltear, respondió que, con su amigo, que no me preocupara, que era bueno. Me sonrió después, como si nada. Yo cerré la puerta despacio, con la sensación de haber interrumpido algo ajeno. Esa fue la primera vez que pensé que quizá no era tan normal, que tal vez había algo que yo no estaba viendo. Y aunque intenté convencerme de lo contrario, desde esa noche empecé a sentir que en mi propia casa nunca estábamos solos. Después de esa noche, empecé a observar más a Sebastián. Ya no lo corregía cuando hablaba solo. Solo escuchaba. Había algo en su tono que no encajaba con su edad, como si repitiera palabras que no entendía del todo, pero que alguien le enseñaba con paciencia. Unos días después me encontré con Laura, una amiga de años. Le conté lo de Sebastián esperando una risa nerviosa, pero su expresión cambió. Me dijo, en voz baja, que tuviera cuidado, que no todo lo que parece inofensivo lo es, y que no fomentara esas conversaciones. Sus palabras me incomodaron más que cualquier silencio de mi hijo. Esa noche, mientras cenábamos, Sebastián dejó la cuchara y dijo que él no quería que yo estuviera triste. Juan y yo nos miramos sin decir nada. Nadie había hablado de tristeza. Decidimos visitar a mi mamá, Minerva, para distraernos un poco. Su casa estaba en un pueblo cercano, húmedo por las lluvias recientes, con ese olor a muebles viejos y jabón de barra. A Sebastián siempre le gustaba ir. Decía que ahí se sentía tranquilo. Mientras los adultos hablábamos en la cocina, Sebastián se quedó solo en la sala. De pronto lo escuchamos decir, muy seguro, que ahí estaba su amigo. Corrí y lo vi señalando una pared llena de fotos antiguas, enmarcadas y torcidas. Se detuvo frente a una en particular. Era la imagen de un niño, serio, de unos 10 años. Sebastián dijo que ese era él, que así se veía antes. Sentí que algo se me apretó en el pecho cuando vi a mi mamá palidecer. Minerva tomó la foto con manos temblorosas. Era Simón, mi hermano. Murió hace muchos años, cuando yo era joven. Sebastián nunca había visto esa imagen. Nadie se la había mostrado. Y aún así, dijo que hablaba con él todos los días. Esa misma tarde, mi mamá insistió en llevarnos con una amiga suya que vivía a 2 casas. Era una señora mayor, de voz suave, conocida por saber de esas cosas. Su casa olía a hierbas secas y cera apagada, y hablaba despacio, mirándonos fijo. Después de escuchar todo, dijo que a veces quienes no están tranquilos buscan compañía, que quizás Simón quería llevarse a Sebastián con él. Sentí que se me aflojaron las piernas.
Sebastián, sin miedo, confirmó que sí, que siempre se lo decía. Entonces mencionó el nombre del lugar. Dijo que su amigo quería que fuera a Camposanto. Nadie habló. Ese era el nombre del panteón donde estaba enterrado mi hermano. La señora nos miró serio y dijo que, la próxima vez que lo viera, le preguntara qué era lo que quería. Esa noche regresamos a casa en silencio. Sebastián se durmió rápido. Yo me quedé despierta, mirando el techo, esperando que hablara otra vez. Y por primera vez, no supe si deseaba escucharlo o si me aterraba que volviera a hacerlo. Pasaron 2 noches sin que Sebastián hablara solo. Yo quería creer que todo había terminado, pero la calma se sentía prestada. La tercera noche, mientras lo arropaba, me dijo en voz baja que ya sabía qué quería su amigo. No levantó la mirada. Yo sentí un nudo en el estómago. Me dijo que Simón quería que lo visitáramos, que no estaba enojado, solo cansado, que quería flores y que alguien le leyera un libro, el mismo que yo le leía cuando era niña, en casa de mi mamá. No pregunté cómo lo sabía. No pude. Al día siguiente llamé a mi mamá. Juan escuchaba en silencio. Decidimos ir al pueblo donde antes vivíamos, donde estaba el panteón. Tenía años que no regresábamos. El camino estaba lleno de baches, con árboles torcidos y anuncios viejos cubiertos de polvo. Al llegar, el lugar se sentía detenido en el tiempo. El panteón estaba rodeado por una barda baja, con cruces disparejas y flores secas. Apenas entramos, Sebastián soltó mi mano y empezó a correr. Grité su nombre. Juan y yo fuimos detrás de él. No entendíamos cómo sabía a dónde ir. Nunca había estado ahí. Pasó entre tumbas sin dudar, como si siguiera un recuerdo ajeno. Se detuvo frente a una lápida. Era la de Simón, mi hermano. Sentí que las piernas ya no me respondían. Sebastián dijo que su tío lo había llevado, que le tomó la mano. Yo me arrodillé frente a la tumba y hablé en voz baja, sin pensar las palabras. Le pedí que no se llevara a mi hijo. Le dije que aún no era su momento. Prometí volver, cada semana si era necesario. Traer flores, leerle su libro favorito, el mismo de tapas gastadas. El viento movía las hojas secas y Sebastián nos miraba serio, como si escuchara algo que ya estaba terminando. Ese día dejamos las flores y nos fuimos sin mirar atrás. En el camino, Sebastián se quedó dormido. Su respiración era tranquila, profunda. Ya no murmuraba. Ya no respondía a nadie invisible. Era solo un niño cansado. Con el paso de los días, dejó de hablar de su amigo. Cuando le pregunté por él, me miró confundido. Dijo que no recordaba a nadie, como si esa parte se hubiera borrado sola, sin esfuerzo. Hoy Sebastián es mayor. No recuerda nada de eso. Yo sí. A veces paso frente al cuarto donde dormía y todavía me detengo a escuchar. No por miedo, sino por la certeza de que hay cosas que no buscan asustarnos, solo ser recordadas. Historia número 4. Me llamo Everardo, y si hoy me animé a contar esto, es porque todavía sueño con ese panteón de Sonora, donde trabajé cuando era estudiante. Yo iba a la universidad de día, muerto de sueño, buscando cualquier empleo que me dejara seguir pagando las copias. En mi familia siempre hemos cuidado cementerios, como si fuera una herencia que nadie pidió. Mi tío Faustino llevaba años en uno a las afueras de Hermosillo, y un día me pidió ayuda porque andaban entrando a profanar tumbas mientras levantaban las bardas. Acepté pensando que solo serían rondines tranquilos. El lugar era seco, con tierra suelta, olor a polvo viejo y flores marchitas. De noche el silencio no es total. Se oyen animales, ramas, pasos que no sabes si son tuyos o no. Los primeros días me tocó caminar con mi tío. Él conocía cada vereda, cada lápida rota. Yo iba detrás, mirando al suelo para no tropezar, tratando de no pensar en todo lo que había bajo mis botas. A la semana me dio una radio pequeña, de esas que apenas vibran cuando hablas. Por si pasa algo, me dijo sin mirarme.
Empezamos a turnarnos, uno en la caseta y otro rondando entre las tumbas. Esa noche me quedé yo en la caseta, una construcción de lámina con una ventana sucia. Me senté a tomar café tibio cuando algo golpeó el vidrio, seco, como si alguien hubiera lanzado una piedrita desde el pasillo principal. Me asomé con cuidado y, a lo lejos, vi la silueta de un señor parado entre los árboles, haciéndome señas para que fuera. No se movía, solo levantaba la mano una y otra vez, lento, como si supiera que yo estaba ahí. Me quedé congelado mirando el punto donde había estado la silueta. El café se me enfrió en las manos y sentí el cosquilleo raro en los oídos, como cuando te entra agua a la cabeza. En eso apareció mi tío por detrás, preguntando si todo estaba bien. Le dije que sí, aunque la voz me salió más baja de lo normal. Él miró por la ventana unos segundos, como si buscara algo, y luego regresó a su ronda sin hacer más preguntas. Yo preferí quedarme callado. La caseta volvió a llenarse de sonidos pequeños, el zumbido de los insectos, el crujir de la tierra cuando algo se mueve lejos. Cada vez que una rama chocaba con la lámina, yo daba un brinco. Pasada la 1, tomé la radio para avisar que ya casi me tocaba salir. La pantalla se veía opaca, como si la batería estuviera muriendo, pero aún prendía. Me la colgué al cinturón junto con la linterna. Cuando empecé mi rondín, el panteón se sentía distinto, más largo. Las tumbas viejas estaban cubiertas de polvo fino y flores secas que olían a encierro. Me costaba mantener la calma, como si alguien me observara. Cerca del área donde guardaban material para la barda, vi movimiento entre las sombras. Eran varios jóvenes, agachados alrededor de una tumba, murmurando entre ellos, sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Me llevé la radio a la boca para hablarle a mi tío, pero la pantalla se apagó por completo. La sacudí, le di un par de golpes con los dedos. Nada. Respiré hondo, pensando cómo espantarlos sin meterme en problemas. Me armé de valor y les grité que se largaran, que el lugar estaba vigilado. Por un segundo nadie se movió, hasta que uno levantó la cabeza y los demás reaccionaron al mismo tiempo, corriendo cada quien hacia un rumbo distinto. Elegí seguir al que se fue hacia la zona trasera, donde casi no llegan las lámparas del alumbrado público. La linterna apenas alcanzaba a dibujar su figura entre las tumbas torcidas y la tierra floja que se me metía en los zapatos. No escuchaba su respiración, solo mis propios pasos desacompasados y el latido en la garganta. Desde lejos empecé a oír la voz de mi tío, gritándome que parara, que mirara bien, que no todo era como parecía. Le apunté a las piernas y algo me heló por dentro. La ropa se veía gastada, de otro tiempo, y los pies iban desnudos, tocando el suelo sin hacer casi ruido. Frené por puro instinto, como si el cuerpo hubiera decidido antes que yo. Al dar el siguiente paso, la tierra se me fue debajo. No había visto que el camino terminaba en un barranco cubierto de monte bajo. Sentí que me vencía el equilibrio, y en ese segundo pensé que no iba a poder detenerme. Un tirón brutal en la espalda me regresó al suelo. Caí de rodillas sobre piedras calientes, raspándome los brazos. Mi tío estaba detrás, temblando, con los ojos fijos en el vacío que casi me traga. Me dijo que me había visto correr solo, hablando con nadie, que no había ningún joven ni pasos alrededor, que a veces el panteón te muestra cosas para llevarte justo a donde otros ya no pueden volver. Y desde entonces, cada vez que escucho algo detrás de mí, recuerdo lo cerca que estuve de desaparecer ahí. Historia número 5. Me llamo Gabriela, y nunca pensé contar esto en voz alta. Vivo en Jalisco, en una colonia donde todos se conocen, pero nadie pregunta de más. Hace poco me casé con Carlos, y al principio todo parecía normal, sencillo, como una vida que apenas empezaba a acomodarse. Un mes después del matrimonio perdimos a nuestro bebé. No hubo despedidas ni palabras correctas, solo silencio y una sensación constante de vacío. Nadie más lo supo. Seguimos saliendo, sonriendo cuando tocaba, fingiendo que el cansancio era por trabajo y no por noches enteras sin dormir. Yo me sentía débil, no solo por el cuerpo, también por la cabeza.
Me costaba levantarme, cocinar, incluso pensar. Carlos trataba de ser fuerte, pero lo notaba ido, con la mirada perdida. La casa olía a café frío y a días repetidos, como si el tiempo se hubiera detenido. Poco después, Carlos perdió su empleo. Lo despidieron un viernes. Regresó temprano y no dijo nada hasta la noche. Desde entonces, salía todos los días a buscar trabajo. Regresaba con los zapatos llenos de polvo y la misma respuesta en la boca. Te aviso. Yo asentía, aunque el miedo ya vivía conmigo. Empecé a pedirle dinero a mi mamá sin decirle la razón. Me dolía mentirle, pero me dolía más aceptar lo mal que estábamos. Contaba monedas antes de ir al mercado y apagaba luces para ahorrar. Carlos no sabía nada de eso y yo tampoco sabía cómo decírselo. Las noches se volvieron largas. Me acostaba temprano, pero el sueño no llegaba fácil. El silencio del barrio se mezclaba con mis pensamientos, con recuerdos que no quería tocar. Cerraba los ojos solo para descansar un poco, aunque siempre despertaba cansada, como si hubiera caminado mucho. Fue al final de esa semana cuando empecé a soñar lo mismo. Un hombre cavando en un panteón, bajo un árbol viejo, usando una pala sin prisa. No hablaba, solo volteaba a verme. Me despertaba con el corazón acelerado, sin entender por qué ese sueño no me soltaba. Los sueños siguieron durante días. Siempre el mismo árbol, la misma pala entrando en la tierra húmeda, el hombre mirándome como si supiera algo que yo no. No se lo conté a Carlos. Me daba miedo decirlo en voz alta, como si hacerlo lo volviera real. Despertaba antes del amanecer, con el olor a tierra aún en la nariz. Me quedaba sentada en la cama escuchando a los perros del barrio y los primeros camiones pasar. Carlos dormía de lado, cansado, y yo pensaba que ya tenía suficientes cargas. Ese domingo por la mañana tocaron la puerta. Era mi mamá, Verónica, y venía con mi hermano Sergio. Traían pan y café, como antes. Mi mamá me miró más de la cuenta, como si notara algo raro, pero no dijo nada hasta después. Nos invitó a ir al panteón a llevar flores a la tumba de mi papá. Dijo que le ayudaría a despejarme. Yo quise negarme. Sentí un nudo en el estómago, pero Carlos me tomó la mano y dijo que nos haría bien salir un rato. El camino fue silencioso. El cielo estaba nublado y el aire olía a pasto recién cortado. Al entrar al panteón sentí esa calma incómoda que siempre me ha dado el lugar, interrumpida por pasos lejanos y murmullos que no distinguía. Mientras limpiábamos la tumba, arrancando hierba seca y acomodando las flores, levanté la vista sin saber por qué. A lo lejos, junto a un árbol torcido, vi a un hombre parado. Era igual al de mis sueños. Me hizo una seña leve con la mano. No dije nada. Mis pies comenzaron a moverse solos, alejándose del grupo. Cada paso se sentía pesado, como si algo me empujara desde atrás. Solo pensaba en ese árbol, en el sueño repitiéndose, sin saber que estaba a punto de encontrar algo que cambiaría todo. Caminé sin mirar atrás. El suelo estaba irregular y olía a hojas secas. Cuando llegué al árbol, el hombre ya no estaba. Solo quedaba la tierra removida, distinta al resto, como si alguien hubiera trabajado ahí hacía poco y luego se hubiera detenido. Me agaché y toqué el suelo. Estaba blando. Sentí un escalofrío que me subió por los brazos. No pensé demasiado. Empecé a escarbar con las manos, apartando raíces delgadas y piedras pequeñas, escuchando mi respiración quebrada. Mis dedos chocaron con algo duro. Llamé a mi mamá con la voz temblorosa. Entre las dos terminamos de sacar una bolsa negra. Pesaba poco, pero se sentía importante. Al abrirla vi una foto de Carlos y objetos suyos que yo creía perdidos desde hacía tiempo. Mi mamá se quedó seria. Dijo que eso parecía algo hecho con intención, enterrado para causar daño. Sus palabras me hicieron recordar a la expareja de Carlos, su mirada fría la última vez que la vimos, las frases que parecían broma, pero no lo eran. Carlos llegó corriendo cuando le contamos.
Se quedó pálido al ver la foto. El cuidador del panteón se acercó curioso y al mostrarle una imagen de ella, asintió despacio. Dijo que la había visto meses atrás, que venía sola y siempre se detenía frente a ese árbol. Fue ahí donde ya no pude callar. Le conté a mi mamá lo del bebé, la pérdida, el silencio, cómo todo empezó a ir mal después. Ella me abrazó fuerte. Sentí su perfume mezclado con el olor de la tierra y por primera vez no intenté ser fuerte. Nos dirigimos a la salida sin decir mucho más. Yo caminaba despacio, todavía con la sensación de que algo me observaba desde dentro del panteón. Al pasar por la caseta del vigilante, algo me hizo voltear hacia una pared llena de fotos viejas. Entre imágenes amarillentas, vi un rostro que me heló por completo. Era él, el mismo hombre de mis sueños, la misma mirada. Me quedé parada, sin poder moverme, hasta que el vigilante notó mi expresión y me preguntó si me sentía bien. Le señalé la foto. Él me dijo que era el antiguo velador del panteón, que había trabajado ahí muchos años atrás. Comentó, como si no fuera nada extraño, que no era la primera persona que decía soñar con él. Agregó que casi siempre esos sueños aparecían antes de cambios importantes, que la gente decía que les traía claridad, no desgracia. Sonrió con calma, pero yo no pude devolverle el gesto. Sentí un nudo en el estómago, imposible de explicar. Salimos del panteón y el ruido de la calle me devolvió poco a poco al presente. Esa noche dormí sin soñar. Carlos consiguió trabajo semanas después y las cosas empezaron a acomodarse, aunque nunca volvieron a ser iguales. A veces pienso en ese árbol, en lo que estuvo enterrado y en lo que no. Y cada vez que recuerdo ese rostro, entiendo que hay cosas que aparecen no para asustarnos, sino para obligarnos a mirar lo que otros prefieren esconder. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.